Charlábamos ayer a esta hora con el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el titular de la Corriente Clasista y Combativa. Tenía que ver con lo que había sido el acto multitudinario en la Plaza de Mayo, en el Día de la Militancia, convocada por el gobierno. Tiene que ver también con la nueva composición de la Confederación General del Trabajo, con las expectativas que hay con un mes que suele ser muy caliente en la Argentina, socialmente hablando, que es el mes de diciembre. Para hablar de un poquito de todo esto está en línea José Pien, el dirigente gremial, titular del CEP de la CGT Córdoba. ¿Cómo le va, José? Un gusto tenerlo en el programa. Buen día, ¿cómo anda? Igualmente, buen día, Mario. Pero no quiero arrancar antes de preguntarle estas cosas, preguntarle sobre el libro que dio a conocer ayer, que presentaron ayer, me parece con el amigo Tito Domina, de su autoría suya, ¿no? 5370, ¿de qué es? A ver, cuéntenos un poquito de eso y después hablamos de lo otro. Sí, ayer hicimos en Esmata la presentación, la verdad que fue muy hermoso porque estuvimos acompañados de un número muy grande de gente, desde mis hijos, mis nietos, los compañeros del gremio, los compañeros de la CGT, de las otras provincias que conforman la Federación Argentina que yo presido, de gremios estatales provinciales, compañeros de la política, legisladores, bueno, había de todo, sobre todo militantes de nuestro gremio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, 5370 refiere a los 53 años de servicio en la administración que yo tenía el año pasado cuando me jubilé, y 70 los años que justamente en ese momento cumplía el Sindicato de Empleados Públicos. Uh-huh. Y el libro en realidad tiene dos cuestiones, una cuestión previa de historia del gremio, una parte de la historia del gremio, desde que nace en 1950 más o menos hasta que yo me incorporo primero como curioso, sí, después como delegado, después como colaborador en la estructura, después como secretario gremial y después como secretario general. Algo de la vida del gremio, de la situación, de las obras, y después la proyección que desde el gremio se hizo primero en la coordinadora de gremios estatales, después en el MOA, después en la CGT, después en la federación, en la legislatura. Y después hay una semblanza breve de los 4 gobernadores con los que yo gobernaba la provincia mientras yo fui secretario general, Angelos, Pérez de Sota y Chiarete. Uh-huh. Ese es el libro y es una suerte de recuerdos, semblanzas, aportes, anécdotas, referencias sobre temas que a mí me parecen muy importantes. Algunos en los que nos ha ido muy bien como empleados públicos desde nuestra perspectiva, obviamente. Uh-huh. Sí. Y otros en donde no tanto, pero bueno, qué camino tiene hacia adelante el gremio y qué temas están en la agenda y que deberán llevar adelante los que nos van a seguir a nosotros a partir de 2023 cuando termine nuestro mandato. Está bien. Digo, y con el contexto, y utilizando esto último que usted señala, con el contexto político actual y teniendo en cuenta los años hacia adelante, ¿qué es lo que qué es lo que le espera a los trabajadores? Digo, en una Argentina atravesada por datos críticos, por cierto, ¿no? Por un lado, la Argentina atravesada por datos críticos y por otro lado, un mundo laboral que ya no es lo que nosotros conocemos y probablemente no vuelva a serlo, ¿no? Sí. Nosotros hemos venido en un modelo sindical creado y pensado y que tuvo su mejor momento cuando no había desocupación, la desocupación máxima con Perón vivo en su momento fue de menos del 3%. Uh-huh. No había trabajo precario, no había desocupación, no había subocupación, estaban asegurados los derechos. Es decir, cuando hablamos a veces de las gestas grandes como la del Cordobazo, por ejemplo, sí, nadie temía perder el trabajo por pelear una conquista, porque uh-huh, a los 3 pasos tenía trabajo de nuevo, ¿no? Uh-huh. Todo eso obviamente con una ley protectiva de avanzada, con un modelo sindical casi único en el mundo, que garantizaba todo eso y tenía poder político, por supuesto, para sostenerlo, ¿no? Uh-huh. Todo eso de alguna forma ha terminado o está terminando y va quedando algo, y va quedando nuevas realidades de trabajo, van quedando la mitad de pobres, van quedando de entre los trabajadores la mitad en la precarización, lo que llamamos trabajadores en economía popular. Sí.
con avances sobre las leyes en forma permanente y proyectos que están presentados por gente que después, representando un espacio político, gana en las elecciones. Todo esto es el horizonte, digamos. Y en ese horizonte, la CGT lo que busca en este caso, entiendo yo, que participe en el último congreso en Buenos Aires, es cómo puede el movimiento obrero armarse frente a esta situación, no solo desde el punto de vista protectivo, sino planteándose y colaborando en el tema de cómo vamos a capacitar, cómo vamos a posibilitar la capacitación y la reinserción y cómo vamos a convertir, si es posible, trabajo precario en trabajo decente, ¿no? Seguro. Estos son los desafíos. El Córdoba en la administración, lo digo yo en el libro, pero lo dice la realidad, eso es lo que importa. Sí. De una realidad, cuando yo entré a trabajar en la administración, solo había trabajadores de planta permanente. En la cuestión operativa, los contratos eran para los funcionarios, para los asesores de ministros. De esa realidad pasamos a una realidad en la que habrá un 66%, 70% de trabajadores de planta y o permanentes con alguna expectativa de pasar a planta permanente, y el resto ya son formas precarias. Desde las menos precarias, como puede ser el mismo contrato o como puede eventualmente ser en un monotributo, hasta las definitivamente precarias, como los becarios, los pasantes, sobre todo los becarios, ¿no? Una beca de 10, 12 mil pesos hoy ya no es nada extraño en la administración. Obviamente sin obra social, sin jubilación, sin derechos de ninguna naturaleza. Seguro. Esto me refiero no solo a empleados de servicios generales, me refiero a profesionales. Nosotros acabamos de conseguir, después de mucho esfuerzo, que un grupo de profesionales de salud, que son los médicos comunitarios en Córdoba, que quedan de un viejo programa nacional y que estaban como becarios con 12 mil pesos de remuneración, vayan a pasar dando un paso que en algún momento nos hubiera parecido minúsculo y que nos parece mayúsculo, van a pasar, por ejemplo, a monotributo. Bueno, esa es la realidad. Sí. En esa realidad, además, hay que mantener como gremio, creo yo, lo que nosotros podamos sostener como servicios que forman parte de nuestra concepción sobre lo que debe ser un sindicato, ¿no? Sí. Servicios médicos, farmacia, etc. José, usted, además de la larga militancia gremial, tiene una militancia política que es conocida por todos. Digo, en ese marco, al calor del resultado de la elección del domingo pasado y de la manera en cómo se ha parado el gobernador Schiaretti ante esta ante esta realidad, marcando la idiosincrasia cordobesa ante el embate del centralismo de Buenos Aires, ¿cómo ve la creación de un partido cordobés, como le gusta llamar al propio gobernador? Es obvio que es una alternativa buscada políticamente. Yo creo que es una alternativa respetable, tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros es dar respuesta a un modo de pensar del peronismo cordobés que la verdad existe. Y los contras es desengancharse nacionalmente de lo que es un movimiento nacional, y en caso de que el partido provincial no prospere nacionalmente, quedar en una situación no solo desenganchado ideológica o políticamente de un movimiento nacional, sino también más sujeto todavía, tal vez, no sé si más sujeto, pero por lo menos enfrentado a tener que pelear desde una posición netamente provincial los problemas de relación con la nación. Yo veo que hay experiencia, obviamente, el movimiento popular neuquino es el ejemplo más conocido, en San Juan lo mismo, pero es un dato que abre incertidumbres. Yo pienso que probablemente sí se proponga y probablemente se intente llevarlo adelante. Habrá que ver qué opina la gente en Córdoba, por supuesto, y a nivel nacional se nos va a plantear a algunos otro problema, porque nacionalmente no vamos a tener una referencia, sí la vamos a tener, porque nosotros ideológicamente no vamos a perder nuestras definiciones ideológicas y nacionalmente las haremos jugar como corresponda, ¿no? Pero obviamente va a ser un trance de alguna forma complejo.
Sí, y contradictorio, ¿no? En una de esas. Claro, a eso me refiero. Absolutamente. José Pien, un gusto haber conversado con usted, haber escuchado estas cosas que son distintas de las que solemos hablar habitualmente cuando hablamos por radio. Le agradezco estar presente en el programa. Yo le agradezco, Mario, la posibilidad, así que le mando un fuerte abrazo. Y que le vaya bien con el libro, José. Hasta luego. Ojalá. Chao, hasta luego. José Pien, el titular del Sindicato de Empleados Públicos, paso por aquí por Radio Universidad.